Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Ágora Live de la Fundación para el Progreso, una instancia de reflexión sobre esos tópicos y temas que van desde la filosofía, la economía, entre muchos otros. Mi nombre es Eugenio Guerrero, soy investigador de la Fundación para el Progreso, y en esta oportunidad nos convoca un tema que es el COVID-19 en la coyuntura internacional del coronavirus y el auge del estatismo. Según The Economist, hace muy poco revelaba que la expansión del poder del Estado solamente es comparable con lo que ocurrió en algún momento en la Segunda Guerra Mundial. A ese nivel estamos hablando con respecto al poderío del Estado en diversas áreas que pertenecen a la libertad de la sociedad civil y que hoy en día, por la emergencia, están muy predominantes, por un lado. Y para tratar estos temas, que serían muy interesantes para poder evaluar cómo será el futuro de las libertades de la sociedad civil en las democracias occidentales, tenemos el honor de contar con Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es licenciado en Derecho, en Economía y es autor de diversas obras. Las diversas obras de Juan Ramón Rayo van desde el análisis de la economía política, pero también de la filosofía política. Tiene libros como contra la renta básica, por ejemplo. También tiene uno que es contra los errores de la vieja economía, que es una refutación a la teoría general del empleo en el interés y el dinero de John Maynard Keynes. También tiene un libro contra la teoría monetaria moderna, escribe en diarios, es muy activo en el debate público en España y es uno de los referentes liberales, tanto de la economía como de la filosofía política y la investigación en estos ámbitos. Y bueno, para nosotros es un honor contar contigo, Juan Ramón, y quería preguntarte cómo has estado, cómo has enfrentado la cuarentena allá, tanto en el ámbito personal y profesional. Bueno, ¿qué tal? Y nada, muchas gracias por la invitación y permitidme también este primer minuto para felicitar a la Fundación para el Progreso por el extraordinario trabajo que hace no solo en Chile, sino que también parte de ese gran trabajo nos llega aquí a España y es muy de agradecer y de celebrar. Eh, bueno, ¿cómo he pasado la cuarentena? Pues hombre, de momento relativamente bien, dadas las circunstancias. Claro, las circunstancias es que tu vida cambia radicalmente, de poder salir con normalidad a la calle, relacionarte con tus amigos, con conocidos, con compañeros del trabajo, ir a clase y dar clase con los alumnos en vivo, pues todo eso termina y termina además de la noche a la mañana, es algo muy drástico. Probablemente a algunos no nos chocó demasiado porque ya lo veíamos venir, ya anticipamos que esto iba a llegar, y por tanto estábamos más o menos psicológicamente preparados para eso. Ya habíamos visto lo que había sucedido en Wuhan, ya habíamos visto lo que había sucedido en Italia y por tanto era cuestión de tiempo que sucediera en España. Pero imagino que a mucha gente en nuestro país el hecho de la noche a la mañana perder temporalmente tantísimas libertades, pues le tuvo que provocar un auténtico shock psicológico, un auténtico estado de pánico y será un estado que además probablemente se siga agravando conforme esta cuarentena, este confinamiento domiciliario continúe. Ok, bueno, por acá no es muy distinto, también hemos estado con una situación de cuarentena, no total aún, pero sí una dinámica en donde estamos recluidos por la salud de nosotros mismos y también la de los demás. Ahora, Ujú. para iniciar esta entrevista, quería subdividirla, o si podríamos decir de alguna manera, en temas de economía y en temas de filosofía política, y voy a Ujú. iniciar haciéndote una pregunta referente a los temas ya directamente de economía, ¿no? Entonces, lo primero que quiero preguntarte, como para partir, como para, quien dice, romper el hielo, sería, ¿qué tan necesario es para ti, Juan Ramón, el Estado y qué tan necesario es el mercado libre para poder enfrentar esta pandemia? A ver, yo creo que la pandemia es un escenario de potencial fallo de mercado. No diré que es necesariamente de fallo de mercado, pero sí de potencial fallo de mercado, en tanto en cuanto las personas no estamos internalizando todas las externalidades negativas que generamos. Es decir, una persona eh, es libre, por supuesto, de decidir si quiere contagiarse o no quiere contagiarse, si quiere exponerse a ese riesgo o no quiere exponerse a ese riesgo. Si la única repercusión que tuviese exponerse al contagio fuera esa, que yo me contagio o yo no me contagio, pues habría que dejar absoluta libertad a las personas para que lo decidan. Los más adversos al riesgo se quedarían en casa,
los más indiferentes o propensos al riesgo saldrían, se relacionarían y si se contagian, pues mala suerte para ellos porque así lo han decidido. El problema es que, como digo, hay externalidades negativas. La persona contagiada no controla si va a contagiar a otros, no lo puede controlar, no se puede responsabilizar de eso. En cierto modo, es como un conductor borracho, una persona que está conduciendo el coche sin sus plenas capacidades para decidir cómo lo maneja. Y con un agravante, el conductor borracho sí puede decidir no emborracharse antes de subir al automóvil. La persona que está contagiada, en muchos casos, ni siquiera lo sabe y, por tanto, puede estar contagiando a otros por mera negligencia. Con lo cual, aquí hay una externalidad negativa no internalizada. Si fuera posible internalizarla, por ejemplo, responsabilizando a una persona de los daños que genera al contagiar a otros, habría que seguir dando libertad a todo el mundo para que haga lo que quiera, porque sí que llegaríamos a un resultado, digámoslo así, óptimo. La gente se cuidaría mucho de contagiar a otros, ya no por su propio riesgo personal, sino por el quebranto financiero enorme que generaría si contagiara a otros. Pero como contagiar a otros sale gratis, digámoslo así, existe un riesgo moral muy grande de, bueno, pues a mí no me importa si contagio a otros, allá ellos con lo que les suceda. Por tanto, claro, si no se internaliza ese riesgo, y tecnológicamente cada vez irá siendo más fácil internalizarlo, pero aún hoy los costes de transacción de hacerlo creo que son altos, sí que creo que se justifica o se puede justificar ciertas restricciones transitorias que eviten que unas personas irresponsablemente agredan, dañen la libertad, el derecho a la vida de otros. Ahora, eso no significa que el mercado deba quedar anulado, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, el mercado es absolutamente indispensable para minimizar los destrozos, los quebrantos económicos que se van a producir por este cierre social, por esta parálisis social. El mercado sabemos que es el mecanismo más eficiente a la hora de producir bienes y servicios y a la hora de minimizar los costes de oportunidad de la producción de esos bienes y servicios. Si la producción queda paralizada, hemos de minimizar esa parálisis, es decir, que sea la mínima indispensable para conseguir derrotar a la pandemia. ¿Y cómo conseguimos que sea la mínima indispensable? Permitiendo que el mercado siga operando. Si ha de ser el Estado, el burócrata, quien decida qué se produce y qué no se produce, vamos a tener unos errores de coordinación tremendos a la hora de abastecer bienes y servicios fundamentales a la población. Y luego hay una segunda dimensión que es, yo creo que aún más importante, aún más fundamental, donde participa el mercado, que es la dimensión dinámica, la dimensión de la innovación continuada, de la búsqueda descentralizada de soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una carestía brutal de respiradores. Los respiradores son necesarios para que aquellas personas que infecten y que degeneren en un cuadro clínico muy, muy complicado puedan sobrevivir en los hospitales. Y no tenemos respiradores suficientes y hay una carestía mundial de respiradores. Pero justamente porque se está dando esta carestía mundial, ya tenemos empresas en España que están readaptando su estructura productiva, que se dedicaban a producir neveras o se dedicaban a producir motores de coche, que están cambiando su producción y están pasando a producir respiradores. Tenemos equipos de ingenieros que están diseñando respiradores alternativos que se puedan imprimir con impresoras 3D para abaratar enormemente el coste. Toda esta experimentación descentralizada que nos está proporcionando soluciones muy rápidas y muy baratas a problemas cruciales de muy corto plazo es una solución de mercado y no podemos prescindir del mercado ahora mismo. El mercado salvará vidas por esta vía. El Banco Central Europeo inyectó una suma de 750.000 millones de euros en el sistema financiero de la eurozona. Donald Trump promulgó un ambicioso plan de rescate de la economía que equivale parecido al 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y al parecer la receta propuesta por los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zuckman es como la tendencia que están rescatando los gobiernos para poder enfrentar la pandemia. Ahora mi pregunta con base a este contexto es, ¿qué implicaciones tienen estas medidas para el futuro de la economía mundial y el funcionamiento de los mercados libres? Bueno, básicamente la receta de Saez y Zuckman es que hay que rescatarlo todo. Bueno, esta era la receta original. Luego ya la han corregido porque han visto que era un disparate y lo que dicen es que hay que rescatarlo todo, pero no al mismo nivel de ingresos que tenía antes, sino a un nivel que permita el mantenimiento de las estructuras productivas tal cual existen hoy. Aún así,
estamos hablando de un coste muy alto, estamos hablando de casi 5 puntos del PIB por trimestre, según estiman Saez y Zuckman, y eso hay algunas economías que probablemente se lo puedan permitir. Estados Unidos puede aumentar un 10, un 20, un 30, un 40% incluso su deuda pública sobre el PIB, probablemente. Ahora, hay otras economías que decididamente no pueden. España, por ejemplo, no puede y, por tanto, sería un suicidio que España intentara sostener el conjunto de una economía que está paralizada, que está congelada, que está suspendida, sobre los hombros del Estado, que en última instancia son los hombros de los contribuyentes futuros. Los contribuyentes futuros españoles ya están muy endeudados y se trataría, según esta política, de añadirles todavía más deuda. Y, por tanto, las posibilidades de desarrollo futuro, y hay que pensar en ese futuro, porque el presente está muy bien, pero el presente esperemos superar la epidemia que vivimos y en el día después, habrá que empezar a construir el futuro y ese futuro será un futuro con muchísima deuda. Entonces, hay un problema financiero en ciernes si todos los estados se intentan hiperendeudar a la vez para evitar que las sociedades, ninguna de ellas, asuma que nos hemos empobrecido. Es que si paramos las economías 2, 3, 4, 5 meses, obviamente somos más pobres y es una ficción tratar de corregir eso. No estoy radicalmente en contra de que se adopten ciertas medidas, luego lo podemos hablar, pero la filosofía general de hay que evitar que nada cambie es error. Es un error profundo porque obviamente parar 4 o 5 meses la economía cambia muchísimas cosas. Y luego además es que tampoco cabe pensar que después de superar la crisis sanitaria, la estructura de producción de nuestras economías va a seguir tal cual era antes de la crisis sanitaria. La gente necesariamente va a cambiar su modo de vida, va a cambiar sus preferencias, muchos se habrán empobrecido y por tanto renunciarán a bienes más secundarios, más de lujo. ¿Por qué? Porque habrán visto reducir su deuda y recortarán gastos superfluos. Luego habrá cambios de hábitos sociales. ¿Iremos tanto a los restaurantes como antes? ¿Iremos en la misma medida a los restaurantes? Ahora en Italia, por ejemplo, están hablando de separar muchísimo más las mesas. Pues si hay que separar muchísimo más las mesas, habrá restaurantes que dejen de ser rentables porque no podrán aprovechar también el espacio. Habrá que ir a otro modelo de restaurantes también, con lo cual los que hay ahora no servirán. Muchas empresas habrán experimentado el teletrabajo y quizá una parte de sus plantillas permanezca en teletrabajo. Y aquellas que no se puedan adaptar al teletrabajo, pues serán empresas que tendrán que pagar mayores salarios o que tendrán que cerrar. Entonces, todo esto habrá que reestructurarlo. Y pretender mantener subsidiadamente durante varios meses todas las empresas como si nada de esto hubiese sucedido es petrificar la economía a un coste altísimo y, por tanto, cargarle a los contribuyentes futuros que van a estar muy empobrecidos el rescate parcial de modelos de negocio que por causas externas a ellos, sí, pero en todo caso, modelos de negocio que ya han quedado anticuados, desfasados o no ajustados a la realidad que vivimos. Perfecto. Ahora quería preguntarte, o sea, con base en esto último que has dicho, bueno, la idea es más que nada central de tu argumento, que me parece que hay algo que está poco comprendido, tú me corregirás si es así o no, pero esta crisis, te pregunto, ¿es una crisis de un shock de oferta o de demanda? ¿Por qué es importante entender esta diferencia, al parecer poco comprendida, para la política monetaria y fiscal de los países? Sí, a Me ver, gusta. la crisis es claramente o se origina claramente por un shock de oferta. Un shock de oferta es cualquier perturbación que impida producir tanto como producíamos antes. No es que no queramos producir, que eso sería un shock de demanda, no queremos gastar, no queremos demandar bienes y servicios y aunque podamos producirlos, no queremos producirlos. Sino que es, ya digo, un shock de oferta. Queremos, pero no podemos. Y no podemos, ¿por qué? Porque se han tomado una serie de decisiones políticas que no critico como principio en este caso, porque ya hemos dicho que podría haber un cierto fallo de mercado que haya que solucionar en este caso con una regulación transitoria de distanciamiento social, pero se han tomado medidas políticas que impiden producir y por tanto estamos ante un shock de oferta. Aunque no se hubiesen tomado medidas políticas, también habría una parálisis de la oferta, porque si la gente enferma y no puede ir a trabajar, evidentemente hay un shock de oferta. Pero bueno, hay un shock de oferta aumentado porque se han tomado medidas para combatir la pandemia. Entonces, el shock originario y el importante, el crucial, clarísimamente es de oferta. Eso no significa que no pueda haber un shock de demanda derivado. ¿Por qué? Porque evidentemente si la gente se queda en casa y se empobrece, la gente puede tener miedo, enfrentarse a incertidumbre, cuánto va a durar esta crisis,
puede haberse también empobrecido y, por tanto, aumentar su ahorro precaucionario o su ahorro para hacer frente a gastos futuros que valora más que los presentes, ¿no? Imaginemos que, pues, no es el caso, pero para visualizarlo, que hay que comprar en el futuro la vacuna, pues si la vacuna todavía no está disponible, voy a tener que ahorrar hoy para ser capaz de pagar en el futuro la vacuna. Por tanto, dejo de gastar hoy para poder gastar más en el futuro. Y eso sí puede suponer un shock de demanda hoy, un shock de demanda que agrave, por tanto, el de oferta. Ahora bien, la cuestión es, si pretendemos tratar la crisis actual como un shock puro de demanda, nos vamos a equivocar de todas. ¿Por qué? Porque si tú dejas de producir, si tú paralizas la producción y lo que haces es sostener el gasto, porque cuando hablamos de demanda agregada, al final lo que queremos decir es gasto agregado, si tú intentas sostener el gasto agregado con una producción agregada que se te ha hundido, una de dos. O importas la diferencia, si queremos gastar 100 y producimos 20, pues habrá que importar 80, o se te disparan los precios. No hay más opciones. Lo que no produces no lo puedes consumir, salvo que lo haya producido otro y lo compres. Y la inflación, aparte de criticable por sí misma, da lugar a una redistribución de recursos que es muy aleatoria, que incluso escapa a cualquier racionalidad política. ¿Es la mejor forma de redistribuir la renta para aquellos que quieran redistribuirla a la inflación? Pues muy probablemente no. ¿Es la mejor forma de reequilibrar la economía, es decir, de redistribuir el uso de los recursos, la inflación? Pues muy probablemente no. Por tanto, habría que intentar evitar la inflación y, en todo caso, por tanto, se podrían justificar determinadas medidas muy específicas para intentar aliviar, contrarrestar el shock de demanda, incluso diría más, el shock financiero que se puede terminar generando en nuestras economías como consecuencia del shock de oferta y del shock de demanda, que al final sería también otro shock de demanda agravado, ¿no? Pero contrarrestar el shock de demanda con medidas que no contradigan, que no distorsionen, que no nos alejen de la corrección equilibradora del shock de oferta. Me gustaría llevarte, antes de pasar a la parte más de filosofía política, a una propuesta que tú has venido deslizando en los últimos días con base en ello, ¿no? En comprender mejor la dimensión del problema, el origen del problema, y que con base en esta comprensión hay como dos polos en los cuales estás tratando una solución, no para evitar que la economía, en este caso, decaiga, sino evitar su destrucción, ¿no? La destrucción total de la economía. Entonces, las dos caras, si podríamos decir, es uno por el lado de la liquidez y la otra por el lado de la solvencia. Entonces, tu propuesta, en cierta medida y en resumen, ¿en qué es distinta a la receta tradicional de un Estado omnipotente, un Estado omnipresente que pretende solucionar todo y que, a pesar de que quiera solucionar, no termina solucionando problemas reales dentro del funcionamiento de las economías? Y como bien se ha manifestado, ya la economía venía sobrecargada incluso antes de que esta crisis iniciara. Entonces, quería saber, en resumen, esta propuesta de estos dos lados, tanto el lado de la solvencia como por el lado de la liquidez. Yo creo que no es solo que el Estado no solucione problemas, a lo mejor soluciona unos problemas, pero genera otros que también son muy graves, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo tiendo a describir mi propuesta como un reflotamiento selectivo de la economía versus a un reflotamiento general o indiscriminado de la economía. Es decir, asumir que nos hemos empobrecido, pero tratar de salvar la parte buena, la parte mejor de la economía. Y claro, uno se puede plantear, ¿y cuál es esa parte buena? ¿Cuál es esa parte mejor? ¿Cómo el Estado selecciona qué ha de salvar y qué no ha de salvar? Y la cuestión es que no tiene que seleccionarlo el Estado, porque el Estado efectivamente no lo sabe. Entonces, si no ha de seleccionarlo el Estado, pero es una política del Estado, ¿cómo encaja todo esto? Bueno, desde el lado de la solvencia, y de entrada creo que hay que empezar reforzando la solvencia de los agentes económicos, muchas veces tendemos a mirarlo de manera opuesta, y no digo que no sea correcto muchas veces, pero muchas veces decimos, vamos a preservar la liquidez para no deteriorar la solvencia. Ese es un análisis que se suele hacer sobre todo con la banca, y es, ya digo, es muy correcto. Un banco que cae en iliquidez es un banco que caerá en insolvencia. Pero es que en ocasiones nos hemos de plantear si no puede ser mejor verlo a la inversa. Vamos a reforzar la solvencia para que la liquidez no desaparezca. Porque muchos agentes dejan de recibir financiación, es decir, caen en iliquidez
porque están muy cerca de la insolvencia y por tanto prestarles es muy arriesgado. Y como es muy arriesgado no se les presta, caen en iliquidez y entonces sí son liquidados. Entonces, ¿cómo reforzar la solvencia de manera selectiva, de manera focalizada? Bajando impuestos. La bajada de impuestos, y además una bajada que sea muy agresiva, muy enérgica, tiene una ventaja clara, y es que lo que hace es incrementar la solvencia, los beneficios futuros, los ingresos futuros de aquellas unidades empresariales o productivas, por incluir también a los trabajadores, que se espere que van a generar valor en el futuro. Porque si tú generas pérdidas en el futuro, aunque te baje los impuestos, sigues generando pérdidas porque no ibas a pagar impuestos. Ahora, si tú esperamos que cuando pase esta emergencia sanitaria, el año que viene generes 1.000 y ahora tienes que pagar 20 en impuestos, o 200, perdón, en impuestos, te iban a quedar 800. Ahora, si te bajo los impuestos de 200 a 100 o a 50, tu beneficio después de impuestos aumenta de 800 a 850, a 900 o a 950. Y al final, ¿qué es la solvencia? La solvencia es el valor presente de tus flujos de caja futuros esperados menos tus flujos de caja salientes esperados. Incrementando los flujos de caja futuros esperados después de impuestos, conseguimos reforzar la solvencia de aquellas unidades productivas que vayan a seguir generando valor en el futuro sin reflotar a las que no van a seguir generándolo. Entonces, una vez tienes una solvencia reforzada por parte de los agentes económicos, una vez los ahorradores ven que, por ejemplo, una empresa, si sigue viva, es decir, si la refinanciamos, va a generar unos beneficios monstruosos en el futuro porque el Estado no se los va a quitar, pues es mucho más apetitoso, mucho más seguro y también la empresa tiene mucha más capacidad de pagar tipos de interés más altos porque como tiene más beneficios después de impuestos puede asumir mayor coste de interés, es mucho más fácil refinanciar. Y creo además que estas refinanciaciones también habría que facilitarlas. ¿Cómo se pueden facilitar? Por ejemplo, bonificándolas fiscalmente. Aquellas personas que acepten, aquellos acreedores que acepten aplazar pagos, no van a pagar impuestos por el monto de las deudas aplazadas, por ejemplo, o no van a pagar impuestos sobre los intereses derivados de las deudas aplazadas, incluyendo también alquileres o letras de la hipoteca. Luego, por supuesto, el Estado, aunque no baje impuestos o aunque no los baje plenamente, tiene que aplazar el cobro de impuestos. Lo que no puede ser es que los agentes económicos tengan liquidez para aguantar y la pierdan porque el Estado se la quite, ¿no? Es que eso es un despropósito. Por tanto, por estas dos vías, desde el sector privado, reforzar su solvencia, vía fiscal, bueno, también habría otra forma de reforzarla que es vía regulatoria, de regular, es decir, bajando costes regulatorios. Pensemos que muchas empresas están incurriendo en gastos porque la ley les obliga a incurrir en determinados gastos. Todo eso es descapitalizar la empresa. Bueno, quite, aunque sea temporalmente, esa regulación y permita que se recapitalice la empresa, ¿no? Entonces, reforzar la solvencia para facilitar la probabilidad de refinanciación. Y luego, eso sí, y muy importante, fijémonos que, porque la solvencia no va a aumentar de manera mágica. La solvencia del sector privado con esta propuesta aumenta porque se reduce la solvencia del Estado. Porque si baja la recaudación y el Estado mantiene su nivel de gasto, obviamente menos ingresos y mismos gastos es Estado menos solvente. Y también hay que cuidar la solvencia estatal porque si no podemos tener una crisis de deuda pública y una crisis monetaria. Por tanto, si el Estado baja recaudación, ¿qué tiene que hacer? Bajar el gasto. No necesariamente ahora, aunque estaría bien que todo lo especialmente superfluo se recorte ya, pero sí tiene que presentar ante la comunidad inversora, ante aquellos que puedan querer comprarle su deuda, un plan creíble y muy detallado, no genérico, sino esta partida y esta partida de recortes futuros, para que los ahorradores, los inversores financieros, también vean que el Estado va a cuadrar sus cuentas y que por tanto va a bajar impuestos, pero sin deteriorar su solvencia. Perfecto. Ok, Juan Ramón, ahora que hemos finalizado con la parte como más económica, ahora me gustaría llevarte a la parte de la filosofía política, que también es otro ámbito en el que en el que te manejas. Y lo primero que quiero preguntarte, y cómo lo ves tú en este sentido, es que parece emerger en varios países la estatolatría, ¿no? O sea, no solamente por parte de personas que están en la sociedad civil, sino también por personas que están en el poder político, ¿no? Y un caso emblemático entre diversos países es el caso de Víctor Orbán en Hungría, en el cual hace poco se le dio o se le dotó de poderes cuasi absolutos, por
por determinado tiempo para poder enfrentar la pandemia e incluso puede eludir al Parlamento si él en cierto momento cree que es conveniente. Entonces, mi pregunta con respecto a esto que está pasando en diversos países, ¿piensas que tal vez reflejan un síntoma de un nuevo auge del estatismo? O sea, ¿tú piensas que esto va a abrir un terreno fértil para el auge de recetas estatistas, filosofías estatistas más colectivistas? ¿Piensas que hay una oportunidad aquí para ello? Es un riesgo, sin ninguna duda. Básicamente porque parece que el Estado nos va a cuidar, parece que el Estado nos está protegiendo y parece que si el Estado es capaz de vencer esta guerra, entonces lo puede hacer todo. Y creo que esta reflexión es una reflexión peligrosa y contra la que hay que ser precavido. Primero porque tampoco hay que olvidarse. En prácticamente todos los países del mundo, la pandemia se ha descontrolado porque el Estado ha fallado en su labor. Muchos gobernantes han estado mintiendo abiertamente a su población sobre los riesgos que implicaba esta epidemia o esta pandemia ya. En el caso de Estados Unidos, claramente Donald Trump, aunque incluso él tomó alguna medida como restringir el tráfico aéreo, pero vino a decir que esto era poco más que una gripe. En España también se estuvo diciendo hasta el 8 de marzo, coincidiendo con las manifestaciones feministas, que esto era una crisis, que esto era una gripe. ¿Para qué? Pues para no restringir estas manifestaciones, es decir, estuvieron sacrificando la seguridad de sus ciudadanos para mantener sus instintos, sus intereses, sus proclamas ideológicas, ya digo, hasta el 8 de marzo. Por tanto, lo primero que deberíamos tener claro es que los políticos siguen siendo una casta y es una casta que sigue anteponiendo sus intereses ante el bienestar de la sociedad. Si ahora están reaccionando es porque, evidentemente, necesitan una sociedad que gobernar y no pueden dejar que la sociedad caiga en el caos más absoluto porque saben que ellos también caerían si la sociedad degenerara en el caos. Es decir, saben que su puesto peligra si la sociedad no restablece un cierto orden y por eso están evitando que el caos sanitario cunda. Pero, repito, no les importó ese caos sanitario mientras costaba muchas vidas, siempre y cuando no pusiera en riesgo sus intereses. Y por tanto debemos tener en cuenta este principio porque si les damos más poderes todavía de los que ya tienen y de los que tenían, esos poderes extraordinarios los van a seguir utilizando en su interés privativo, no en nada parecido al bien común. Por aquí, como nota al margen, también hay una tendencia, es decir, la visión liberal de la sociedad es una visión liberal de intereses plurales. Cada uno de nosotros tiene sus objetivos, tiene su concepción de la buena vida y por tanto lo que dice el liberalismo es respete a otro para que el otro le respete a usted. Yo no le digo cómo tiene que vivir su vida y usted no me tiene que decir cómo he de vivir la mía. Por tanto, no existe un fin último hacia el que todos debamos orientarnos, más allá de permitir la convivencia, más allá del respeto mutuo. Sin embargo, en esta crisis y en otras, como cuando hay una guerra, por ejemplo, parece que todos sí compartimos un fin común. En este caso, derrotar la pandemia, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, ¿no? Que ya sería matizable este principio, pero obviamente sí hay una mayor afluencia o confluencia, mejor dicho, transitoria de intereses. Y por tanto podemos caer en la trampa de pensar que por el hecho de que ahora aparentemente hay una confluencia de intereses, esa confluencia existe siempre y que el Estado es capaz de organizar la sociedad en torno a esa confluencia perpetua de intereses. Y no es así. Aunque hoy hubiese una confluencia de intereses en torno a derrotar la pandemia, y aún así no existe, porque cada uno tendremos nuestro criterio de hasta dónde tiene que llegar el estado de alarma, el estado de excepción, qué peajes se pueden pagar, qué peajes no se pueden pagar. Por ejemplo, yo vería inaceptable restablecer algo así como la esclavitud para luchar contra la pandemia, ¿no? Entonces, ni siquiera desde esa perspectiva existe una confluencia de concepto de bien común, pero es que aunque esa confluencia se diera transitoriamente, no se va a seguir dando una vez hayamos superado la crisis actual. Y dotar al Estado de poderes extraordinarios es convertir a la sociedad en rehén del Estado por el miedo que hoy tenemos a un enemigo que aparentemente está combatiendo el Estado. Ha habido una polémica muy reciente respecto al liberalismo, o sea, que muy bien has expuesto como filosofía política, y el estado de excepción constitucional, ¿no? O sea, si
si un liberal o las personas o esta doctrina política o filosofía política podría ser, en cierto sentido, o comulgar con un estado de excepción constitucional. Y la política o la crítica es porque supuestamente una persona que crea en la libertad individual como fundamento o como el fin último, como el individuo y su libertad, no debería comulgar en ningún minuto con el estado de excepción constitucional. ¿Es esto cierto o no es cierto? Bueno, yo creo que el estado de excepción, como su nombre indica, es una excepción, ¿no? No es ni puede ser la regla. Sé que hay muchos comunistas o filocomunistas que intentan hacer un razonamiento falaz del estilo: si el Estado ahora es capaz de organizar la producción, entonces es capaz de organizarla siempre y por tanto el Estado tiene que estar siempre al mando de la economía. Bueno, hoy el Estado no solo organiza la producción, y no debería hacerlo, porque no es, lo hemos comentado antes, no es el mecanismo más eficiente para hacerlo, pero bueno, hoy el Estado no solo organiza la producción, sino que, por ejemplo, prohíbe las manifestaciones, prohíbe incluso salir a la calle, prohíbe en algunos países determinadas expresiones que dicen que conducen a propagar bulos, etcétera. Bueno, aunque todo eso estuviera justificado, que en gran parte no lo está, como mucho distanciamiento social y poco más, desde luego eso no estaría justificado para tiempos normales. Por tanto, ni intervencionismo económico ni intervencionismo político de manera perdurable. Ahora, como excepción, cuando el orden social, digamos, entra en crisis, es decir, cuando las relaciones humanas tradicionales no permiten el respeto mutuo entre las personas, porque si yo soy portador de un virus y no puedo evitar que te contagies, evidentemente aquí tenemos un problema a la hora de respetar los derechos mutuos. Si no podemos internalizar ese daño que yo te estoy generando, y recordemos que uno de los principios del liberalismo es la reparación del daño causado, la responsabilidad, la indemnización por el daño, pues obviamente no nos estamos coordinando bien. Y ahí es donde puede tener sentido determinadas medidas de brocha gorda del Estado, que son estado de excepción, pero como segunda mejor opción en caso de no tener la primera mejor opción, que sería internalizar ese daño dentro de un orden liberal. Por tanto, estado de excepción como second best puede ser aceptable, pero aún así creo que un estado de excepción tiene que tener o tiene que estar acotado por principios liberales. Dos principios, básicamente. Uno, estado de excepción, ¿para qué? Para restablecer la libertad individual, no para cualquier cosa, no para imponer el criterio de las masas, no para imponer el criterio de la mayoría, los caprichos del gobernante, no, para restablecer la libertad individual. Y por tanto, si un político utiliza el estado de excepción para otra cosa que no sea proteger la libertad individual, ese político se está tiranizando. Y luego, el estado de excepción mínimamente lesivo para alcanzar el fin buscado, que es restablecer la libertad individual. ¿Las medidas de distanciamiento social pueden ser necesarias para evitar el contagio del virus? Sí, pueden serlo. ¿Censurar la prensa puede ser necesario para evitar el contagio del virus? No. Y sobre todo de manera genérica. Hombre, si hubiese alguna publicación que estuviese propagando bulos incansablemente y tuviese mucha reputación social de se pueden estar abrazando, besando y no pasa nada, no se contagia el virus, bueno, pues ahí uno se lo podría plantear, ¿no? En qué medida no es cómplice esa publicación de muchas muertes y por tanto tiene una responsabilidad en lo que está generando. Pero simplemente porque alguien, por ejemplo, critica al gobierno, y ya no digamos ya si lo critica con razón, obviamente ahí no se puede justificar de absolutamente ninguna forma la censura. Y si el gobierno se arroga poderes extraordinarios dentro del estado de excepción para censurar a esa persona, pues está clarísimamente extralimitando. Por tanto, incluso en un estado de excepción, que es verdad, nunca es la primera opción para un liberal, pero incluso dentro del estado de excepción, como segunda mejor opción, si no hay mejor alternativa liberal, ese estado de excepción tiene que estar sometido a principios, a restricciones, a límites liberales. Ok, Juan Ramón. Ahora, con base en esto, en lo que previamente nos comentabas, quería hacerte una pregunta que se relaciona a estos nuevos anhelos y esperanzas de reformular doctrinas políticas, filosofías políticas e ideologías. Y en este caso, el comunismo no escapa de ello y se hace bajo ahora lo que opina Slavoj Žižek hasta hace poco de la posibilidad del comunismo de reinventarse. Entonces dijo así textualmente:
el coronavirus también nos obliga a reinventar el comunismo basándonos en las personas y la ciencia. Ahora, lo que yo te quiero preguntar ahora que estamos en el ámbito de las filosofías políticas y las doctrinas políticas, ¿no es esto acaso un oxímoron? O sea, eh, una doctrina política que ha desconfiado siempre del individuo ahora dice que tiene que reinventarse desde la confianza en el individuo y la ciencia. Me gustaría saber tu opinión. Sí, yo creo que hay varios puntos aquí que se pueden tocar. Por un lado, el Estado, lo sabemos, ha aprovechado siempre las crisis, cualquier crisis, para intentar crecer, para intentar arrogarse prerrogativas extraordinarias que la población no habría tolerado que se arrogara en tiempos normales, ¿no? Naomi Klein hablaba de la doctrina del shock, pero la aplicaba en el shock para liberalizar las economías. En realidad, todos los shocks de verdad históricamente han ido seguidos de un aumento del estatismo. Las guerras, los desastres naturales, las pandemias han sido momentos en los que el Estado ha aprovechado para crecer y para crecer estructuralmente. Y ese es un riesgo al que también nos vamos a enfrentar ahora, como vimos, como contestamos hace un momento, como hablamos hace un momento. El Estado y también los psicofantes del Estado, ¿no?, por utilizar aquí terminología marxista, van a intentar buscar nuevas justificaciones basadas en el traumático shock, en la traumática experiencia que hemos vivido, para legitimar expansiones del poder estatal. En el caso del comunismo, además, bueno, está bien que reconozcan que hasta ahora no respetaban ni a la ciencia ni a las personas, ¿no? Porque si dice que hay que reinventarlo basándose en el respeto a la ciencia y a las personas, pues será que hasta ahora no lo tenía muy presente. Pero creo que la única forma de respetar a las personas es respetando sus proyectos de vida y respetando además su capacidad para crear sin que otra persona la trate como un mero mandado, como un mero criado a sus órdenes de un planificador central superinteligente, presuponiendo que los demás no lo son y que no pueden coordinarse sin que haya alguien arriba que le dé órdenes. Justamente, si algo nos indica la ciencia, es que la planificación central no funciona, que la planificación central conduce a errores sistemáticos y, por tanto, el socialismo, entendido como planificación central, pues bueno, puede haber otras concepciones de socialismo que incorporen el mercado y ahí pues serán menos eficientes probablemente que una sociedad donde no solo haya comunas socialistas, sino también empresas capitalistas, pero una concepción del socialismo basada en la planificación central sabemos que científicamente, ciencia económica, es un absoluto desastre. Quería empezar esta pregunta citándote a un premio Nobel en economía, que es Milton Friedman, cuando dijo lo siguiente: nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno. Ahora, con relación a esta frase, quiero preguntar, ¿qué podríamos esperar, a tu juicio, del futuro de la democracia liberal luego que pase esta pandemia? En un entorno donde el colectivismo empieza a recobrar vida en los movimientos populistas y antimercado. O sea, con base a tu respuesta anterior, ¿cómo ves este, este futuro de la democracia liberal, orden Sí, yo creo liberal que vamos a internacional? avanzar hacia una sociedad donde el Estado va a intentar controlar mucho más los movimientos y las interacciones de las personas, bajo la excusa de que se pueden producir contagios, por ejemplo, pues habrá que trazar dónde está yendo una persona, con quién se relaciona, etcétera. E incluso esto puede tener sentido durante un tiempo, después de que la peor parte de la crisis sanitaria haya pasado, para terminar de derrotar al virus. Lo que no tiene sentido es mantenerlo a partir de ahí. Es algo temporal que se va a convertir, desgraciadamente, en algo permanente. Luego también otro ámbito en el que probablemente veamos una cierta permanencia son en todos los subsidios estatales que se están creando ahora mismo. En parte puede ser comprensible que si el Estado, sobre todo el Estado benefactor que tenemos hoy, se ha cargado las redes sociales que existían previas a ese Estado benefactor de ayuda mutua, de asistencia mutua, y por tanto, esto pues ya lo decía Hayek muchas veces, ¿no? El individuo hoy, fuera de la protección del paraguas estatal, como que se encuentra indefenso, porque, insisto, el Estado se ha cargado las instituciones sociales previas que había para que ese individuo no estuviera indefenso, pues uno puede entender que si se paraliza totalmente la producción, si hay personas que no tienen absolutamente ningún tipo de sustento y se les impide trabajar, para combatir la pandemia, pues que el Estado les entregue determinado monto de renta mínimo indispensable para subsistir mientras dure este estado de excepción. Ahora, lo que no tiene ningún sentido es mantener esa subsidiación general de la población a partir de ahí. Y por desgracia, creo que se va a mantener en gran medida, porque al Estado también le interesa generar redes clientelares, me lo debéis todo y por tanto votadme a mí, que soy vuestro benefactor, soy vuestro salvador. Entonces, eso es el ámbito del control social, que era un ámbito donde incluso la izquierda era muy reacia
a que se metiera el Estado, ¿no? La idea de preservar una cierta esfera de libertad personal donde no se meta el Estado, combinado con una mayor injerencia paternalista en el ámbito económico, redistributiva, que ahí sí la izquierda quería entrar de cabeza, creo que esta crisis las permite juntar y va a ser muy complicado expulsar al Estado de esos ámbitos. Y creo que la tarea de los liberales va a ser justamente expulsarlo de esos ámbitos. Es decir, creo que los liberales han hecho bien, al menos en España así ha sido, alertando mucho antes que las autoridades políticas de lo que se nos venía encima y de que había que tomar medidas rápidas para evitar que la pandemia se extendiera, porque si no parece como que o no eres consciente del mundo en el que vives, no lo eran los políticos, los liberales sí, y luego que no tengas ninguna receta realista para hacer frente a esos problemas. Sí la teníamos, muchas de las cuales se han terminado aplicando demasiado tarde y además adoptando otras políticas que ya no eran necesarias, ¿no? Y creo que ese ejercicio de realismo es un ejercicio de realismo bueno para posteriormente enfatizar la necesidad de que esas medidas de excepción, cuando ya no son necesarias, se levanten todas y cada una de ellas porque dejarán de estar absolutamente justificadas. Que aquellas personas que intentaron evitar la propagación del virus demasiado tarde, luego no se aprovechen del miedo, del pánico, de la crisis para mantener medidas de excepción durante demasiado tiempo, más allá de lo que es estrictamente necesario. Perfecto. Oye, Juan Ramón, quiero agradecerte tu participación, haber participado en esta entrevista tan interesante para tratar temas tan relevantes como es la libertad humana, la economía y cómo se proyecta el mundo y nuestras democracias liberales. Y bueno, agradecer tu análisis. Nada, muchas gracias a vosotros por esta entrevista. Así que nos vemos en una próxima oportunidad de ser posible y esperamos poder seguir contando con tu análisis en estos Agora Live y en las actividades que hemos venido desarrollando. Muy bien, lo vemos. Venga, hasta otra. Muchas gracias.